¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 97 22 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital. Ponemos a trabajar nuestros ahorros, como siempre, de la mano de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, donde ya veo la pizarra de Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña, como cada semana, desde Value School, Luis Alberto Iglesias. Hola, Luis Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, Luigi, y un invitado importante para un tema imprescindible. Hoy vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del panorama que nos espera a los españoles y las alternativas de ahorro e inversión que tenemos para que una vez llegue el momento podamos seguir disfrutando de nuestro poder adquisitivo, para que no se nos acabe el mundo cuando cumplamos 65 o, quién sabe, los más suertudos 55 o incluso 45, ¿no? De todo esto hablaremos y lo haremos con un gran experto, nuestro amigo José Trecet. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. José Trecet, que es periodista especializado en finanzas, colaborador de Finec y de Preahorro. José, muy bienvenido, siéntate como en tu casa, porque comenzamos. Y son muchos los motivos que convierten al programa de hoy en fundamental. Vamos a echar un vistazo a la situación del ahorro de las familias españolas. Hoy, según datos oficiales, las familias estamos gastando 15.000 millones de euros más de los que ingresamos. Entre los que ahorran, la distribución tampoco invita al optimismo. Casi la mitad de los ahorros, cerca de 900.000 millones de euros, están en depósitos a plazo fijo o cuentas corrientes, perdiendo poder adquisitivo por el efecto pernicioso de la inflación. Amén de la inversión en vivienda, ya lo saben, el ahorro del pobre, la otra mitad está invertida en productos de renta variable o de renta fija, en fondos de inversión, planes de pensiones y compra directa de acciones. Sin embargo, si vamos más al detalle, nos damos cuenta de que la inversión en productos de renta variable independiente a largo plazo es un porcentaje muy pequeño. Con esta realidad encima de la mesa, nos podemos echar a temblar cuando vemos asomar las orejas de la crisis, la desaceleración se intensifica y amenaza con convertirse en una recesión que haga crecer de nuevo la tasa de paro, poniendo todavía más en riesgo el sistema de pensiones públicas. ¿Qué pasará con nuestro dinero? ¿Podemos protegernos de la inflación y del efecto de la crisis para mantener nuestro poder adquisitivo? Yo solo les voy a dar algunos datos. Solo el 40%, solo entiendan la ironía, el 40% de los pensionistas averiguan cuánto van a cobrar de pensión el día que cobran la primera paga. Pero es que es el 70% de los pensionistas lo que se interesan por cuánto cobrarán solo 6 meses antes de cobrar esa primera paga. Si creen ustedes que la cosa no es importante, pues ahí tienen estos datos. Pero ¿quieren más datos? Nos lo va a dar Manuel Llamas con su lección. Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, te veo preparado ya con tu lección del día de hoy. Vamos a ver qué alternativas tenemos para hacer frente a ese momento de la jubilación y que contemos con recursos suficientes para mantener nuestro poder adquisitivo, porque ¿qué le puede pasar a quienes fíen todo a la pensión pública? Bueno, Luis Fernando, no es lo que les puede pasar. Esto no es una cuestión de probabilidad o de riesgo, por desgracia. Es lo que les va a pasar seguro. Y no porque lo diga yo, sino porque es lo que ha pasado en las últimas décadas en España, desde que Franco, el mismísimo general Franco, tan de actualidad en estos últimos meses, implantó el sistema de la seguridad social en España. Y porque es lo que está sucediendo en todos los países desarrollados que mantienen de una u otra forma sus respectivos modelos públicos de reparto. ¿Y qué es lo que es seguro que les va a pasar a los futuros pensionistas? Y no descarto los actuales, cuidado. Pues básicamente que van a perder poder adquisitivo. O bien se van a jubilar más tarde, o bien van a cobrar menos cuando se retiren, o bien una combinación de ambas cosas, que es precisamente lo más probable. Para empezar, hay que recordar que el sistema público de pensiones funciona como los fraudes piramidales, también conocidos como esquemas Ponzi.
ya que lo que cobran los jubilados depende única y exclusivamente del número de cotizantes que paguen su correspondiente cuota a la Seguridad Social. Así pues, a diferencia de lo que piensan muchos, los trabajadores no ahorran nada para su futura jubilación, ya que las cotizaciones que abonan cada mes van íntegramente al pago de las pensiones cada mes, y aún así no alcanza. Ese dinero, por tanto, no se ahorra ni se guarda en ningún sitio, sino que se gasta en el mismo momento en el que lo ingresa el Estado. Así pues, la cuantía de las futuras prestaciones en realidad no depende de lo que haya cotizado cada trabajador a lo largo de su vida laboral, sino de lo que determine el gobierno de turno en cada momento en función del dinero que haya disponible. Y el problema aquí es que, dado que el número de cotizantes tenderá a caer, los ingresos de la Seguridad Social tenderán a menguar con el paso del tiempo. España, al igual que otros muchos países ricos, afronta una grave crisis demográfica. La baja tasa de natalidad y el progresivo envejecimiento de la población dibujarán una pirámide poblacional invertida, de modo que el número de cotizantes y jubilados tenderá a converger. Pongo cifras encima de la mesa. Si hoy 19 millones de trabajadores no aportan lo suficiente como para pagar las prestaciones a más de 9 millones de pensionistas, piensen lo que ocurrirá cuando en el año 2050 tanto el volumen de cotizantes como el de jubilados ronde los 15 millones a partes iguales. Ya se lo avanzo yo. El nivel actual de las pensiones es insostenible. Ergo, habrá recortes. Olvídense de lo que dicen la mayoría de políticos y medios de comunicación. Los futuros jubilados están condenados a trabajar más y pagar más para al final cobrar menos. No es ideología, son matemáticas. De hecho, por mucho que hayan escuchado lo contrario, las pensiones españolas están entre las más generosas del mundo. 3 datos lo avalan. Los jubilados españoles cobran una pensión equivalente al 82% de su último sueldo, muy por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE. España gasta el 11% de su PIB en pensiones, frente al 7,5% de los países ricos, y el ingreso disponible de los jubilados españoles supone casi el 99% del ingreso disponible de los trabajadores, frente al 87% de los países desarrollados. Y dado que los futuros cotizantes que tendrán que mantener el sistema en pie no han nacido, este obligatoriamente se ajustará. Conclusión: ahorren para su futura jubilación si lo que pretenden es mantener su nivel de vida cuando lleguen a la edad de retiro, o en caso contrario, hagan caso a los políticos y aténganse a las consecuencias. Bueno, pues ahí quedan bastantes datos encima de la mesa que vamos a completar ya con la pizarra de Domingo. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Domingo, hoy para mí la pregunta es muy sencilla. La pregunta que te hago, Domingo, es que nos des una serie de consejos de cara a la jubilación. No sé si te voy a responder, Luis Fernando. Bueno, pues mal empezamos, macho. No, porque me a lo dejas mejor fatal, joder. No sé si tú estás pensando en que te diga pues qué activos son mejores, o cómo ahorrar, o incluso cómo hacer un cálculo para ese complemento a la pensión pública. Claro, No. Nuestros oyentes aprendan de ti con tu pizarra. No. El primer paso es que nos salgamos de esta manera de pensar. Bravo. ¿Tú crees que ha habido alguien en los últimos años que haya escrito más de pensiones, de lo que va a pasar a la seguridad social? Pues yo mismo. Para el que esté Domingo Soriano es la persona que más ha escrito de pensiones en los últimos años. Quizá los últimos 4 años. Mis compañeros de otros medios que también llevan la sección de pensiones, pues también les pasará lo mismo que a mí, que nos ha tocado escribir mucho. Y sin embargo, creo que precisamente por eso estamos metidos dentro de una dinámica de pensamiento que es errónea. Voy a tratar de explicarme. La gran mayoría de la gente que a mí me pregunta qué tiene que hacer con su pensión o qué tiene que hacer para complementar su jubilación, parte del hecho de que se van a jubilar a los 65 años, bueno, ahora a los 67, después de la reforma de 2011, y que el 80%, el 90% de sus ingresos, una vez que estén jubilados, va a venir de las pensiones públicas, y que el ahorro que tengan va a ser el complemento. Bien, vamos a decirle a la gente, eso no tiene por qué ser así. Entonces el primer paso para la pensión es
no estás obligado a que las reglas de algo tan importante como 30, 35, 40 o 50 años de tu vida te las marquen los políticos. ¿Qué es eso de que nos tenemos que jubilar a los 65? ¿Y si alguien se quiere jubilar a los 50? ¿Y si alguien quiere a los 50 poner en marcha un nuevo negocio completamente diferente a lo que ha estado haciendo? ¿Cuánta gente conoces tú que tiene 40, 45, 50 años, está en un trabajo que no le gusta nada, le gustaría lanzarse a una aventura profesional diferente y una de las razones por las que no la hace es por miedo a perder la antigüedad que tiene en el puesto de trabajo y la cotización y los derechos que está haciendo, y dice, claro, es que luego cuando me jubile solo voy a cobrar la pensión pública? Y encima, o gente que tiene 60 años y dice, ay, pues a mí me gustaría a lo mejor seguir trabajando porque me siento activo, pero algo a lo mejor, un trabajo que no implique una remuneración, no un trabajo convencional, sino desde ponerme a ayudar en temas o ponerme a estudiar historia del arte. O a escribir un libro o cualquier cosa así. Y no lo hacen. Eso es lo que tenemos que romper. Cuando nosotros hablamos de ahorro y de ahorrar a largo plazo, estamos hablando de tomar el control de nuestras vidas. Es libertad financiera para tener libertad vital. Y eso apliquémoslo a todos los campos y a este quizás sea el más importante. Dejemos de pensar que vamos a ahorrar a largo plazo para estar un poquito mejor con las reglas que nos ponen nuestros políticos. O un poquito mejor porque tengo 300 euros al mes más con la pensión. No. Porque además, fíjate la diferencia que es. Toda esa gente que tiene miedo y dice, ¿y si se caen las pensiones públicas? Está claro que la gran mayoría de nuestros oyentes, que son trabajadores y han estado cotizando, van a tener un porcentaje razonable de su jubilación cubierto con las pensiones públicas. Pero tú fíjate, frente a la ansiedad que me transmiten a mí, amigos míos de 40, 40 y pocos años y de más años, que dicen, claro, y si no hay pensiones públicas, ¿de qué voy a vivir yo? Si tú tienes un ahorro, un patrimonio acumulado, si tú has ido gestionando esa pequeña hucha y vas construyendo a base de ese interés compuesto, de esa inversión a largo plazo que nosotros hemos hablado tanto, y resulta que tú vas viendo que tu patrimonio te puede generar una renta que suponga el 70 o el 80% y la pensión pública es el 20%, hombre, no te voy a decir que te dé igual lo que le pasa a la pensión pública, todos los datos que decía Manuel, que son básicamente ciertos, pero evidentemente si a ti te va a suponer el 20 o el 25% de tus ingresos una vez que te jubiles, te va a importar mucho menos. Y tu capacidad para decirle al político de turno, ¿cómo? ¿Que me vas a cambiar las reglas? ¿Que ahora el periodo de cálculo de la cotización van a ser 35 años en vez de 20? ¿Que ahora me vas a hacer que me jubile a los 67 o a los 72 en vez de a los 65? No, tú no me cambias las reglas. Mi vida la controlo yo y no tú, político. Entonces, primer mensaje, por eso te digo, más que empezar a pensar cómo vamos a ahorrar para la jubilación, vamos a hacer cuentas, cuánto dinero necesito a los 65 años, vamos a salirnos de este paradigma que nos han metido de que las reglas de nuestra jubilación y el dinero de nuestra jubilación dependen de los políticos. Y una vez que hayamos salido de eso, ya podemos ponernos a hablar sobre si los planes de pensiones, la normativa, sobre si podemos sacarlos en 10 años o esperamos a los 65 y sobre todo ese tipo de cosas. Pero primero es desseguridad socializarnos, quitarnos en la cabeza que buena parte de nuestra vida depende de ellos. ¿Creían ustedes que la tecnología era lo único que hacía disrupción en nuestra sociedad? Pues aquí viene Domingo Soriano para proponernos una auténtica disrupción, desseguridad socializarnos. Sí, tenemos que ver el palabra como complicado, el palabra, complicado decirlo, pero ojo, que se apuntan cosas muy interesantes con las que nos vamos ya a la tertulia. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho Tu dinero nunca duerme. Y qué mejor manera, después de la elección de Manuel Llamas, después de esta super pizarra de Domingo Soriano, que Luis Alberto Iglesias desde Value School nos haga las presentaciones formales y oficiales de José Trecet y te pase los trastos de preguntar para que plantees la primera de las preguntas. Bueno, vamos a ver, presentaciones poco más que añadir a lo que tú has dicho, porque José es uno de estos colaboradores que nos hace sentir muy privilegiados de poder contar con él en Value School. Es un periodista especialista en estos temas, escribe muchísimo. Ustedes búsquenlo en las redes acerca de todos los temas de finanzas personales, finanzas del hogar, si quieren llamarlas así, que nos afectan. Pues declaración de Hacienda, ayudas, cómo tributa esto, aquello, toca todos los palos. Y lo hace muy bien en esas extensiones, digamos, digeribles para los formatos para el que leen teléfono móvil o en la pantalla, es decir, no se esperen cartapacios ni testamentos. También ha estado en Value School un par de ocasiones en conferencias de las que me gustan a mí, de las fundamentales, tratando temas de ahorro, y también estuvo, luego lo diré al final del programa, con un experto hablando de pensiones en otra ocasión. De esas referencias hablaremos después. Lo que han dicho mis compañeros me parece fundamental porque han, digamos, puesto las cosas sobre la mesa, sentado el campo de juego.
pero yo he pedido a José que venga aquí para hablar de lo que pasa una vez que nos hemos jubilado. Es decir, aquí ya se han hablado de formas de inversión a largo plazo, estilos, enfocado un poquito en la inversión en valor, que es lo que nos gusta. También hemos hablado de ETFs y de índices, pero una vez que uno se ha jubilado, ¿cuáles son los productos que le van a dar al final de esa vida inversora más, le van a proteger mejor el poder adquisitivo o le van a dar a lo mejor una renta más cuantiosa? De todo esto es lo que yo querría preguntar a José. Y la primera pregunta, José, va acerca del que creo que para mí es uno de los productos destinados al ahorro para la jubilación más populares, que son los planes de pensiones. Aquí ya hemos hablado varias veces, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Tú qué opinas de ellos? Y sobre todo, querría que me dijeras qué ventajas le ves de cara al rescate cuando yo tenga 65 años o antes, ya veremos, y qué desventajas tienen. A ver, yo no soy en absoluto fan de los planes de pensiones. Es un producto que se vende mucho porque al final pues, los bancos hacen su trabajo, compra plan de pensiones que te vas a desgravar, pero la principal ventaja tiene dos para mí, que son la posibilidad de desgravar. Si tú tienes una renta alta, puedes optimizar tu declaración de la renta con las deducciones de planes de pensiones, y luego tiene una ventaja, que a veces es una desventaja, es que no puedes sacar el dinero. Te disciplinan, ¿no? Más que te disciplinan, es te tratan como un niño pequeño, y como niños pequeños que a veces necesitamos ser tratados, pues es que quiero sacar el dinero porque me voy a ir de vacaciones. No vas a poder. Entonces, quieras que no, pues esa ventaja de estar 10 años sí o sí invertido está bien. Otra historia es que ya los planes de pensiones normalmente tienen un rendimiento pues bastante peor que otros productos como los fondos. Uh-huh. Y a partir de aquí ya llegamos a la parte de desventajas. La primera es efectivamente que en un país en el que no se ahorra y prácticamente nadie tiene un colchón financiero, no poder sacar el dinero implica que, como no puedo sacar el ahorro en el plan de pensiones, me tengo que endeudar. Entonces ya vamos mal. Uh-huh. Y luego, en el momento del rescate tienen para mí varios problemas. El primero es que tributas por todo el ahorro. Tú con un fondo de inversión tributas por el beneficio. Has ganado 10, vas a pagar impuestos sobre esos 10. Con un plan de pensiones no, vas a tributar sobre el dinero que tú has aportado más el beneficio, con lo cual ya empiezas perdiendo. Luego a eso le sumamos que es más complejo de rescatar que un fondo. En un fondo tú dices, oye, quiero recuperar el fondo, te hace el cálculo haciendo y vas a pagar en función de unas tablas. En el plan de pensiones no, tienes que elegir. ¿Quieres cobrar una renta todos los años? ¿Quieres recuperarlo en forma de capital? Como quieres. Entonces, claro, tienes 65 años, te acabas de jubilar, tienes toda tu vida, tu tiempo libre por delante, para lo que llevas trabajando toda la vida. ¿Qué hace la mayoría? Quiero el dinero contante y sonante. La consecuencia es que al final acabas pagando muchos impuestos. En el peor de los casos vas a tributar a un tipo medio del 38-40%. Y si ya rescatas, vamos a poner 200.000 euros, todo lo que supere 60.000 lo pagas al 45%. Es decir, te meten un sablazo, o sea, que te quedas alucinado. Hacienda casi te roba la mitad de lo que has ahorrado. Porque tributa como sueldos diferidos. Porque tributa efectivamente es como un sueldo. Ellos te dan una ventaja de pagar menos por el sueldo que ganas en la renta, pero luego lo incluyen como si fuese un sueldo. Y sobre todo, que no tributas por la ganancia, que tributas por todo. Uh-huh. Entonces, la comparación con un fondo de inversiones siempre sale perdiendo. Entonces, para mí ese es el principal problema. Además de que la oferta de planes de pensiones es mucho más limitada que de fondos de inversión, y luego el propio funcionamiento no es tan fácil. En un fondo yo contrato un fondo que tiene un gestor. Me gusta más o menos, hace esto. No, en un plan no. Contrato al plan, que el plan a su vez invierte a través de un fondo de pensiones. Es mucho más complicado todo el proceso de entenderlo. Entonces, pero yo puedo tener un mismo plan de pensiones, o sea, dos planes de pensiones diferentes en un mismo fondo de pensiones. Sí puedes tenerlo con comisiones diferentes e incluso en entidades diferentes. Es todo mucho más complejo. La rentabilidad tampoco es buena, ¿no? Porque no has comentado... La rentabilidad ha mejorado en los últimos años en comparación con los fondos. Y la última vez que miré estaba pareja. Pero claro, estamos hablando de la rentabilidad también porque hay planes muy buenos. Tienes un plan indexado como el del SP500 de ING, que funciona como un tiro porque no deja de ser un indexado. Bien. Entonces todo eso lo comparas con la cartera de fondos españoles, que encima tampoco son de los mejores si quitamos determinados fondos value, determinados fondos. Entonces por eso no salen perdiendo tanto. Uh-huh. Pero la rentabilidad tiende a ser peor. Sí, pero sin embargo
ese plan que estás comentando quizás la excepción, Es la excepción. De la regla, porque efectivamente en algún otro programa hemos comentado muchos de los partícipes se quejan de la bajísima rentabilidad que tienen los planes de pensiones en España. Y yo lo que me pregunto es, más allá de la falta de cultura, la falta de ahorro, el tema de la bancarización, que creo que también es un factor importante, pero ¿qué es lo que explica la bajísima? Es que es absolutamente paupérrima la rentabilidad media de los planes de pensiones, sobre todo si lo comparamos con otros países desarrollados, en Europa o en países anglosajones, donde el trabajador medio tiene contratado un plan de pensiones con unas rentabilidades bastante atractivas. ¿Cuál es la gran diferencia entre unos países y el caso español? A ver, la diferencia está en cómo invierten los planes de pensiones. Aquí al final un plan de pensiones se piensa es un producto para largo plazo, para la jubilación. Y lo que buscan es no perder. Tal cual, incluso siendo renta variable. Se van a ir a unos blue chips, cosas muy seguras. Van a tratar de mantener por lo menos el poder adquisitivo, ¿no? Que no vencer la inflación y poco más. Eso es poco más. Lo que no quieren es que llegue el momento de recuperar el plan de pensiones y se encuentren con menos dinero también, porque hay un problema adicional. Aquí en España nadie va a cambiar el plan de pensiones. Yo voy a contratar un plan de pensiones con 20 años, vamos a poner el mejor de los casos, y cuando tenga 65 hay un 90% de posibilidades de que tenga el mismo plan de pensiones. Cuando la lógica te dice que has tenido que ir rotando, igual que rotas una cartera de acciones en función del momento, y que si tienes fondos vas cambiando la composición de la cartera, con esto debería ser lo mismo. Si empiezo con un plan de renta variable, pues luego me voy pasando un plan de renta mixta, y así vas baremando el riesgo. No ocurre eso en España. Entonces, por un lado, se contratan planes directamente muy conservadores, y por otro lado, incluso el plan de renta variable, los gestores dentro de lo que cabe son conscientes. Además de luego estos juegos que hacen entre ellos con comisiones, etcétera. Es decir, sobreoperar para tener comisiones, que eso también existe. Sí. Es que el plan de pensiones es el prototipo de lo que yo estaba diciendo antes de cambiar de paradigma. Es un producto político en el que los políticos nos dicen cuándo podemos sacar o no el dinero, nos hacen un poco trampas con lo de te dan el caramelito fiscal el año que cobras, el año que haces la aportación, pero luego te están esperando con el hacha a los 65 años cuando cobras todo. Claro, como cobras de aquella mucha, porque dices, me llevo los 100.000 euros, parece que no te cuesta, o bueno, dices, bueno, lo cobro, pero claro, te quitan de repente 40 o 45.000. Entonces es lo que decía antes de cambiar de paradigma en conjunto sobre lo que es el ahorro a largo plazo en el tipo de inversión en plan de pensiones. Yo solo le veo una ventaja a los planes de pensiones, creo que lo dijimos aquí, que es el nombre. Es que hay un montón de... Es verdad, es un absurdo completo, pero hay un montón de gente a la que yo no consigo convencerle de que ahorre de ninguna forma, que le hablo de fondos de pensiones y me dice que qué miedo la bolsa, y sin embargo, no sé muy bien por qué, no sé si tú, José, que tú estás así, que tú escribes mucho sobre temas de finanzas personales, hay mucha gente que la única forma de ahorrar es con un plan de pensiones y le parece que eso sí tiene sentido, no sé si es porque oyen la palabra pensiones y no le convences de, oye, abre un fondo y el mismo dinero que vas a destinar al plan de pensiones destina al fondo, y te dicen, no, es que no quiero jugar en bolsa o cosas así, que es un poco con un añadido, si me permitís, que yo creo que tiene mucho sentido, aunque es contraintuitivo, y es que tú con un fondo de inversión al final te molestas en ver al gestor, te molestas en ver en qué está invertido, al menos estos son los consejos que damos aquí todos los días. Sabes si está metido en renta variable, sabes si está metido en renta fija, pero yo estoy convencido de que si preguntas al 99% de la gente que tiene un plan de pensiones en España y no sabe si está metido en renta variable, en renta mixta, en renta fija, si está metido en acciones, en qué acciones está metido, no saben qué composición tiene ese fondo, por lo que le da ese... en el banco en el que lo tienen, nada exacto, más. Bueno, y creo que como mucho eso. Hay un factor quizás previo, es que yo creo que más allá de que piensen en su futura jubilación, yo la mayoría de personas que conozco que tienen un plan de pensiones contratado, no es por la pensión, ni por el complemento, ni por nada de eso, es por ahorrarse impuestos, es por la deducción, que es una deducción engañosa, porque lo que no estás pagando ahora en impuestos te lo va a cobrar Hacienda al final. Además de que para la mayoría de personas es una deducción absurda, no les compensa. Es decir, si ganas, el cálculo creo que es la base imponible, tiene que estar, base imponible, hablamos de más de 45.000 euros, lo cual equivale a ganar unos 60 y pico mil euros para que te compense. Porque si no, al final, como el IRPF es escalonado, yo gano poco, entonces me deduzco poco, digamos, el ahorro fiscal que tengo es poco. Y la mayoría de gente que dice, bueno, pues yo gano 25.000 euros, me he ahorrado 500 euros en la renta metiendo 3.000 euros en el plan de pensiones. Muy bien, campeón.
pues vas a ver cuándo vais a recuperarlo. Has ahorrado nada y eso sí que te has ahorrado los 500 euros. Entonces ahí, luego el tema del nombre que comentabas, sí que es cierto que el marketing hace mucho. Me pasó hace poco con un producto de inversión que se llama un PIAS, es un seguro de vida. El nombre en sí está muy bien, es un plan individual de ahorro sistemático. Dicho el nombre largo, está genial. Claro, cuando lo pones en PIAS ya cambia, entonces tú puedes venderlo como PIAS. Es un PIAS seguro de vida. O puedes venderlo como cuenta ahorro o ahorro ya. Si yo le pongo ahorro ya, jolín, esto es un producto de ahorro para ahorrar ya. Y sin embargo es lo mismo. El tema del marketing hace mucho y cuando mencionas fondos de inversión, bolsa, la gente piensa que la bolsa es una locura. Vayamos a, si os parece, os planteo que vayamos un paso más. Porque claro, la gente nos está escuchando y joder, a buenas horas, ¿no? Pues si yo ya tengo contratado el plan de pensiones, voy a cumplir 62, no he hecho mis deberes desde los 20, ahora resulta que me van a cobrar todo en impuestos. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué alternativas tienen la gente que está empezando a ahorrar y que tienen, pues no sé, entre los 20 y los 40 y que pueden tener todavía alternativas a la, pues si ya tienen un plan de pensiones, se me ocurre porque era una de las condiciones que tenía para que en su día le concedieran una hipoteca, bueno, pues ya tiene ahí, pues esa parte de ahorro, pues si no se la puede quitar, la tiene. Pero ¿qué alternativas tiene una persona que va a empezar ahora a tomar las riendas de sus ahorros en esa perspectiva disruptiva que proponía Soriano, y sobre todo para aquellos que ya no han hecho esos deberes y que se encuentran en un momento cercano a la jubilación, qué alternativas pueden tener? Porque, oye, decía Soriano, no, hombre, es que son decisiones importantes para tus 30 o 40 últimos años de vida, que es que no son pocos. No, estamos hablando que la gente... No son pocos, la mitad de tu vida. Claro, es la mitad de tu vida. Entonces, oye, pueden tener todavía alternativas, ¿no? A ver, la alternativa hay varias. Una sería tener una cartera de fondos, por ejemplo, crear tu cartera de fondos, que esto en principio lo puedes hacer a cualquier edad. Otra sería apostar por indexarte, es decir, como coger un fondo indexado de lo que habéis hablado aquí. Eso quizás es más para una persona joven. Para una persona que está, vamos a ponerle en los 50 años, que le quedan 15 años es un porrón de tiempo, pero vamos, no tanto como para todo el dinero que puede llegar a necesitar. Lo primero sería empezar, o sea, ser más agresivo de la cuenta. El consejo típico es, oye, pues tú empiezas siendo muy agresivo, 100% renta variable, y según va pasando el tiempo vas rotando hacia la renta fija. Pues una regla tipo 120, etcétera. Es cambiar un poco el paradigma, decir, oye, no, yo a los 65 años todavía tengo 40 años por delante. ¿Por qué demonios tengo que invertir en renta fija todo? O sea, puedo seguir invirtiendo en renta variable la mayoría de mi patrimonio, y lo que voy a hacer los primeros años de mi jubilación es pues vivir más o menos con la pensión, no darme tantos caprichos, por ejemplo. Sería una opción. Sobre todo lo que tienes que hacer es más las cuentas mucho mejor. Y luego en cuanto a productos, yo mi apuesta personal siempre ha sido los fondos indexados con algunos fondos de inversión. Ahora empiezo a oír hablar mucho de mercado inmobiliario, de cómprate una casa para alquilar, etcétera. Hay que también es otra opción, pero claro, implica muchísimos más riesgos. Oye, ahora que has dicho mercado inmobiliario, me gusta sacar el siguiente tema que tenía en mi lista, que es esto de las hipotecas inversas. De nuevo con la idea de los productos de los que podemos echar mano una vez que yo ya estoy jubilado. Te lo digo porque el otro día me decía un amigo, decía, joder, la cantidad de... Bueno, España es un país de propietarios, lo ha comentado Manu antes, el ahorro del pobre es la vivienda. Es decir, la cantidad de ancianos que hay sentados en propiedades de un valor en el mercado de cientos de miles de euros, que están una mano sobre otra con una pensión a lo mejor de miseria, cuando precisamente podían contratar una hipoteca inversa. Y no voy a destapar en qué consiste. ¿En qué consiste? Pros y contras, porque son los típicos productos, José, de los que se habla muy mal. Es como que el depredador del banco se queda con el piso de la viejecita. O sea, es ese tipo de cosas. Claro, porque solo cuenta el hijo de la viejecita, que luego no va a recibir todo el dinero del piso, sino que recibe una parte del dinero del piso. El que quiere heredar. Entonces, claro, dice que mi jubilación era tu herencia. O sea, lo que iba a heredar me está fastidiando. Entonces, por eso viene a ver. La hipoteca inversa es un producto que lo que hace el banco es te paga el valor de la casa, te da el valor de la casa con un descuento. Con un descuento que normalmente ronda el 30%, dependiendo de la edad que tengas y el valor de la casa, pues entre el 30 y el 50% de descuento, y te cobra en función de ese dinero una serie de intereses. Entonces es como un préstamo que te da a cuenta de tu casa. Llegado el momento, lo que suelen establecer son ventanas para venta de la casa.
Por ejemplo, te pueden dar 5 años para vender la casa. Entonces tú tienes 5 años para vender la casa y liquidar ese préstamo. Y cada 5 años vas teniendo la opción de vender la casa. Si haces bien, si firmas una buena hipoteca inversa, el acuerdo que debes alcanzar es, y si no vendo la casa, pues el banco juega a quedarse con la casa. Esa es la hipoteca ideal. Lo que suelen hacer es establecer historias de, no, si tú, imagínate, muere el propietario de la casa y el valor del préstamo más los intereses es 100.000, la casa vale 500.000, pues tus hijos heredan 500.000 de deuda. Si está bien hecho el contrato, esas cosas no pasan. Por eso dicen mucho que es que van a robar los pisos. Ese es el mayor problema. A mí la hipoteca inversa me parece un producto maravilloso para personas que quieren complementar su jubilación, porque les da un dinero extra y pueden seguir disfrutando de su casa. Me parece una opción maravillosa. El banco no va a robarte la casa, simplemente estás haciendo un préstamo sobre tu casa. Llegado el momento, tus hijos podrán o devolver el dinero de ese préstamo y quedarse con la casa, o vender la casa y devolver el préstamo. Y en cualquier caso pueden renunciar, si fuese un préstamo malo, si fuese un préstamo de los que está por encima del valor de la vivienda, renunciar a la herencia o tomar la herencia solo a efectos de inventario, que se llama, que es a efectos del beneficio que obtengas. Normalmente, si la hipoteca inversa está bien y bueno, y la mayoría de las entidades no tiene por qué estar mal, desde el punto de vista de la herencia es un gana-gana, porque al final lo que llega el heredero y dice, si mi casa ahora mismo la puedo revender en 600.000 y a cambio de esa hipoteca inversa mi padre ha ido recibiendo 300.000, por así decirlo, pues lo cojo, y si no, si veo que no voy a tener suficiente con la venta de la casa como para devolver todo lo que le demos al banco, pues renuncio. Yo creo que el problema de la hipoteca inversa, no sé si te da la misma sensación, es que la gente hace unas cuentas que son muy optimistas sobre lo que vale su casa y muy pesimistas sobre lo que ellos van a vivir. Claro, el banco hace unas cuentas reales y dice una pareja de 65 años en España, lo normal es que por lo menos uno de los dos viva 25, 28 o 30 años. Claro, si tú le dices al banco una hipoteca inversa, más aún si tratas de plantearle que estés cubierto o con un producto tipo hipoteca inversa puro, tal y como tú lo estabas describiendo, sí, o con uno de que sea venta con usufructo y estas cosas. Y que esa es otra opción que iba a plantear. Ahí el banco dice, es que hasta dentro de 25 años yo no puedo disponer del bien que estoy adquiriendo, con lo cual el descuento que te hace sobre el precio de compra es muy alto. El problema es que no somos muchas veces conscientes de que la realidad es que con 65 años una pareja lo normal es que uno de los dos llegue a los 90 o 95 años. A ver, claro, ahí entra por un lado, efectivamente, que dices, es que mi casa vale mucho, ya, pero no estás echando, eso es las cuentas del banco, más, o es que me cobran muchos intereses, entonces lo que están ahora haciendo muchas hipotecas inversas al revés. El descuento es menor, pero te meten mucho más interés. ¿Por qué? Porque el interés pasa desapercibido. El interés, tú al hacer tus cálculos eres incapaz. No se suele decir, pues me están dando una hipoteca inversa de 300.000 euros, pero con un interés del 2%. No te hacen el cálculo de dentro de 25 años cuánto va a ser eso. Lo único que ves es, mi casa vale 300 y tú me quieres dar 150. Eso sí lo ves, más fácil. Lo otro no. Entonces ahora están pivotando hacia meter más intereses y subir un poco el valor del inmueble. También depende mucho del inmueble, etcétera. Esto las hipotecas inversas suelen utilizar generalmente sobre inmuebles ya pagados, en zonas preferentes o en urbanizaciones, casas. Pero si existen estas posibilidades, a mí me da la sensación de que sí. Tú tienes normalmente la posibilidad de hipoteca a un porcentaje de años o hasta que el banco te haya dado una determinada cantidad equivalente, que claro, el problema de eso es que te puedes ver con 85 años y que tienes que dejar tu casa o pagarle al banco, llegar a un acuerdo, o ¿cómo son las opciones de te puedes quedar en tu casa, digamos, con una forma de usufructo en la que el banco acepta que hasta que tú te mueras vas a poder estar en tu casa? Eso está haciendo bastante en los pisos en el centro, no solo el banco, sino también inversores privados. Eso es lo de comprar la nuda propiedad. Eso es, a ti te compran la nuda propiedad y tú te quedas con el usufructo. Entonces lo que haces es, firmas un contrato en el que tengo el usufructo vitalicio de la casa. Eso no quiere decir que tú no puedas vender la casa, alquilarla, etcétera. Tú puedes vender el usufructo de la casa, puedes alquilar esa casa si imagínate que lo haces con 65 años y a los 80 te quieres ir a una residencia. ¿Y qué hago con la casa? Pues la puedes alquilar y tener un dinero extra. Pues tú lo que tienes es el disfrute de la casa. El propietario lo que tienes
El nuevo propietario tiene la propiedad, el bien es suyo. Lo que pasa es que no puede disfrutarlo hasta que tú te mueras. Eso es bastante habitual ahora mismo en los pisos en el centro. Se está haciendo para compras con descuentos ahí depende mucho la edad de la persona, pero se están haciendo con descuentos también entre el 70% de precio del piso. Te pagan un 30% por lo que viene a ser la propiedad del piso, pero a cambio pues no lo disfrutas. En todo caso, a mí me queda claro que ante la duda, un buen asesoramiento, porque es cierto que puedes dar con una hipoteca inversa que no sea muy favorable a tus intereses, por lo tanto, ante la duda siempre asesorarse previamente antes de firmar. Creo que sí, eso por supuesto. Creo que eso es importante. A mí me gustaría introducir el tema de los seguros. Las aseguradoras han entrado en el tema también de la jubilación con productos que son diferentes a los planes de pensiones. Yo creo que si algo ha quedado claro en esta tertulia es que los planes de pensiones no somos muy favorables a ellos. El tema de las hipotecas inversas yo creo que es un producto a estudiar, que puede tener una salida siempre y cuando sea unas condiciones como las que ha comentado José. Pero ¿y el tema? ¿Qué pasa con el tema de los seguros? ¿Qué nos pueden ofrecer a las aseguradoras para complementar nuestra pensión pública? A ver, nos pueden ofrecer dos productos principalmente, bajo mi punto de vista. Hay uno que es una especie de plan de pensiones asegurador, que ese no habría que cogerlo. Tienes una renta vitalicia y, tres productos, renta vitalicia, unit link y un PIAS. Son los tres productos que manejan. Una renta vitalicia, lo que es una renta que te aseguran el banco un dinero durante toda la vida. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si tú vendes tu casa, puedes establecer sobre el dinero de la venta de la casa una renta vitalicia, con lo cual tienes la ventaja fiscal de que encima no tributas por el rendimiento que hayas obtenido por la venta de la casa. Una renta vitalicia, lo que hace la aseguradora es hacer sus cálculos actuariales, según el cual, vamos a poner un ejemplo, yo tengo 100.000 euros y tengo 65 años. Entonces digo, quiero recibir una renta vitalicia hasta que me muera. El banco la aseguradora hace los cálculos y te dice, pues te voy a dar 50 euros al mes, poquito. Por ejemplo, poquito. Con 100.000 euros, 65 años. Sí, ha sido un pequeñito, pero amor. Déjame hacer, ahora vamos a hablar de cifras porque he tomado en un artículo que tú has publicado había una tabla que me parece que puede ser interesante citar. Mira, aquí tienes tú unas cifras hechas para, por ejemplo, hombre de 57 años que contrate una renta vitalicia con una prima única a tocateja, pum, de 59.151,83 euros, va a percibir hasta fallecer 379,54 al mes. La mujer, 57 años, con una prima única de golpe, cuando contrata el seguro de 74.821,98, se va a llevar mensual, además de la pensión estatal que estaba comentando Domingo, 379,54. Y son primas de 59.000, 74.000, es decir, esas son las cifras que tengo yo ahí. ¿Son al mes o al año? A mí me parece un poco... Al mes. Al mes. Lo que pasa es que, a ver, no te pone, a ver, espérate. De todas formas, el hecho de que una de las quizás de las desventajas que tiene este sistema es que, vale, te garantiza un dinero mensual fijo. Pero esto me suena como a las tapas de los sueldos de Nescafé. ¿Os acordáis de los sueldos de Nescafé? A toda la vida, ¿no? Que hace 30 años te decían, y va usted a obtener un sueldo en Nescafé de 100.000 pesetas al mes. Y de aquella decías, madre mía, esto es un dineral. Ya no trabajo más. Hoy en día son 600 euros. Claro, es decir, que quizás una de las desventajas que tiene esto de que tiene es que, claro, la depreciación. El efecto de la apreciación y de la inflación. Eso por es decir, supuesto. 300 euros al mes hoy no es lo mismo que 300 euros al mes dentro de 20 años. De todas maneras, yo creo que estamos poniendo sobre la mesa, yo creo que es muy interesante, soluciones para todos aquellos que ya hayan llegado a ese punto de la jubilación, a ese punto de los 60, 65, 59 años, que tienen ya contratado ese plan de pensiones y que dicen, oye, yo voy a necesitar complementarme, un poco nos mantenemos dentro del paradigma que todos teníamos en la cabeza, pero yo quiero recoger el guante que daba Domingo al principio y introducir esa disrupción. Vamos a dirigirnos ahora, si os parece, os propongo este ejercicio a aquellos, pues que están dentro quizá de nuestra franja de edad o más jóvenes y que digan, usted ahora va a empezar a pensar en su yo futuro. Y usted, como va a empezar a pensar en su yo futuro, nosotros aquí vamos a proponerle una serie de comportamientos que les van a permitir al menos tomar las riendas de su vida en un futuro.
Vamos a jugar, si os parece, vamos a tratar de dar esas aportaciones, esas ideas, para que empecemos a cambiar el paradigma, empecemos a interiorizar esa disrupción de cara al futuro y vayamos dando esos primeros consejos. ¿Cuál sería un primer consejo para decir, a ver, oyente que nos estás escuchando desde tu casa o que te has ido a correr y te has puesto el podcast, vamos a darte unos consejos básicos, primero para que te plantes en tu yo futuro y digas, vamos a lograr esa independencia, esa libertad financiera? A ver, yo empezaría por lo básico, que es primero tienes que ahorrar. Entonces puedes hacer lo más fácil, que es lo que se llama preahorrar. Sí, pero una cosa que me dicen, y perdona que te golpee tan rápido, que me dice a mí mucha gente, me digo, pues si tienes que ahorrar, siempre me dicen, si es que no puedo. Sí, sí se puede. Ya, bueno, pues vamos a intentar convencer a esa gente. Dice, si es que yo no puedo ahorrar, si yo cobro y según cobro lo que cobro, ya al día 2 ya no me queda nada. Pues por eso es lo que en preahorro llamamos preahorrar, que básicamente es eso, es quitarte el dinero a principio de mes. Tú llegas a principio de mes, igual que pagar la electricidad, separas. Mi experiencia es que mínimo un 5% la gente suele poder ahorrar sin que se le venga el mundo encima. Y ya llegar entre un 10 y un 15 es bastante factible para buena parte de la población. Pero empecemos pues con un 5. Tú coges el 5% de tu sueldo, te haces el cálculo y lo sacas a otra cuenta diferente, nada más cobrar. Pues por ejemplo el día 5 de mes. Es un dinero que ya no vas a ver. Es decir, tú ya no lo tienes en tu cuenta de uso diario. Igual que pagar la electricidad, ahorras así. Vas ahí generando un dinero. Cuando ya tienes, pongamos, 3-4 meses de colchón financiero para imprevistos, estamos partiendo de un tío que no ahorra nada, una persona que no ahorra nada. Cuando tienes 6 meses, entre 3-6 meses de imprevisto, pues puedes empezar a destinar parte de ese ahorro ya a invertir. Entonces ahí tienes dos opciones, es decir, pues cojo todo lo que he ahorrado y compro participaciones en un fondo. Otra opción es decir, oye, pues me contrato un PIAS o un producto tipo fondo indexado que me permite hacer aportaciones periódicas muy pequeñitas y con eso a largo plazo voy creando ahí mi inversión. Cuando ya tenga, vamos a poner, pues 10.000, 15.000 euros, un dinero con el que ya para mí sea suficiente, puedo empezar a formarme mirando otras opciones, por así decirlo. Y así pues vas construyendo todo de forma automática, porque lo que la gente necesita, bajo mi punto de vista, es la gente no quieren pensar en finanzas, se estresan pensando que voy a perder, me estreso pensando que tengo que gestionar el dinero y no lo sé, leo el periódico de turno económico y me dice que si guerra en Estados Unidos, pero claro, yo no entiendo de qué va esto, me tengo miedo, me salgo. Entonces, crear un comportamiento automático. Todos los meses ahorro, todos los meses invierto y, pues por ejemplo, como cuentan en el libro de la guerra financiera asimétrica, pues cuando hay una caída de mercado, directamente tengo un sistema en el que digo, ha caído el mercado, venga, cojo 100 euritos más y ese mes le meto 100 euritos más al indexado, por ejemplo. Y según te vayas, si te gusta y te vas formando, ya vas diversificando hacia otras cosas. Es que además en el momento en que empiezas, lo hemos dicho varias veces, para mí, yo le empujón a todo el mundo que ahorre, aunque sea poco, es que en el momento en que la gente empieza a ahorrar y empieza a ser consciente de lo que tiene, empieza a aprender mucho más. La única manera que tienes de aprender es practicando. Y la forma es practicar, tener un poquito de ahorro, ver cómo va creciendo, interesarte por tus fondos. Yo le animo a todo el mundo a que si tiene un fondo se lea las cartas trimestrales. Si tienen un indexado, que tengan 2 o 3 páginas de referencia en las que leer un poco sobre cómo están los mercados, porque si no nunca lo vas a lograr. Eso sí, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho antes de que cuidado con la gente de 50 años que dices que ya tengo 50 años, es muy tarde o me lo voy a meter todo en renta fija. 1, no es muy tarde, tienes 40 años, lo normal es que tengas 40 años de vida por delante. Y 2, incluso aunque te pienses quiero este dinero de aquí a los 15 años ya es un plazo. Nosotros hablamos mucho de largo plazo, 10, 12, 15 años ya es un plazo en el que... a ver, si en realidad, si tienes muy poco y tienes 50 o 55 años, precisamente, no digo que te la tengas que jugar metiendo el dinero al producto más arriesgado del mundo, pero sí que realmente, si quieres hacer una diferencia con lo que puedas tener en el momento de la jubilación, tienes que meterlo en un producto que tenga un potencial de revalorización, y eso solo te lo va a dar la renta variable. Mételo en algo, yo no te digo, ya digo, no lo más arriesgado, pero sí algo que tenga un razonable horizonte de poder generar dinero. Y en 12, 15 años es muy difícil que un fondo, incluso un fondo indexado, no te genere una rentabilidad interesante.
Por lo menos que no pierdes dinero, eso nos decía Iván Martín el otro día en el programa. Voy a meter una cuñita, porque es que ha pasado como desapercibido, pero es que ha citado José al que es posiblemente el bestseller de Value School. Nosotros editamos con los chicos de Quiet Investment el libro que has mencionado, que es La guerra financiera simétrica, que recomiendo encarecidamente a los oyentes que lo busquen, lo compren, lo lean y lo pongan en práctica. Y si todavía están un poquito indecisos, que se vean en la presentación, que es un vídeo muy divertido con los autores en Value School, lo busquen en el canal por ese nombre que les va a encantar. Comentabas, José, que algunos de los problemas que padece el ahorrador medio, ¿no? El miedo a el no entender, el miedo a perder dinero, tal, pero yo partiría de uno y es el problema de privarse del consumo sobrante, por así decirlo. Es decir, ser austero no es una cuestión, yo siempre digo lo mismo, no es más rico el que más gana, sino el que menos gasta. Yo conozco a gente que gana mucho dinero y no tiene dinero ahorrado, y no llega, y difícilmente llega a final de mes. Y conozco el caso contrario, y siempre pongo el mismo ejemplo, pues es que me parece muy pragmático porque está la cultura de esa sociedad, que son los chinos. Los chinos tienen una cultura del ahorro fortísimo. Y un chino, cuando llega a Madrid, no para de ahorrar y de sacrificarse durante 5 o 7 años hasta conseguir el dinero suficiente como para montar su propio negocio. Y se tira trabajando muchas horas y ganando poco dinero, pero ese poco dinero que gana le es suficiente para ahorrar, porque se sacrifica y dice, oye, yo en lugar de irme de cena, pues me como en casa, me hago un arrocito con huevos y ahorro dinero. Claro que es posible ahorrar, es una cuestión de voluntad. Pero comentabas, José, relacionado con esto, ya lo has citado 2 veces, pero no lo has explicado y me gustaría que lo explicaras, que son los PIAs. Hablabas de 3 productos de las aseguradoras. Uno, que ya lo has comentado, que está bien, pero con el problema de la inflación se te puede... La renta vitalicia. La renta vitalicia se te puede quedar en poco. Sí. Pero el tema de los PIAs es más interesante, quizás. Sí, a ver, hay otros dos, son los PIAs y el Unit Link. El PIAs es un producto que es un seguro de ahorro, en realidad, en la que la mayor parte de tu inversión, o sea, del dinero que aportas, se va a ahorro, y una pequeñísima parte se destina a un seguro de vida que son 600 euros, que en caso de fallecimiento, 600 euros. Antiguamente los PIAs lo que hacían era ofrecer una rentabilidad fija muy, muy, muy pequeñita. Ahora mismo hay PIAs que funcionan a efectos reales prácticamente como un fondo de inversión. Es decir, invierten en diferentes esquemas y pues te dan una rentabilidad ajustada a ti. Un ejemplo, Finicens trabajó con PIAs, por ejemplo, y es una indexadas, pero hoy en día hay PIAs de todo tipo. El PIAs, por ejemplo, creo que es un PIAs o un Unit Link de Aegon, tiene una rentabilidad anual de un 5%, uno de los mejores que hay, y es un producto que está muy bien, porque tiene la ventaja de que te permite hacer pequeñas aportaciones mensuales. Está diseñado para gente que no puede coger e invertir de golpe 1.000 euros o comprar la participación de un fondo. En fondo tú compras una participación, no puedo decir, oye, este mes voy a ahorrar 10 euros, ¿puedo meterlo en algún sitio? No, con un PIAs sí que puedes. Entonces puedes utilizarlo como una hucha, pero como una hucha que además te renta. Y luego tiene ciertas ventajas fiscales. Cuanto más tarde retires el dinero, mayor es el descuento que te hacen, mayor es la bonificación fiscal. Y al final, si lo retiras a los 70 y pico años, creo que pagas solo un 8% del beneficio, lo cual es absurdo. También lo de Hacienda... Hay que aguantar, claro. Hacienda suele decir que aprieta pero no ahoga, entonces claro, ellos aprietan... Bueno, aprietan mucho. Hasta donde pueden. Entonces por eso es una ventaja. Y luego los seguros tienen una ventaja adicional frente a fondos y otros. Y es a nivel de planificar la herencia. Y es que tú un seguro se lo dejas a quien quieres. Un fondo lo heredan todos tus hijos. Yo un seguro se lo puedo dejar a quien yo quiera. Y además hay una ventaja. O sea que puedes desheredar a tus... O sea, yo pensaba que eso solo lo podías hacer con el Unit Link, pero el PIAs también te deja. PIAs también. O sea, puedes decidir a quién le dejas ese dinero. Que yo recuerde, sí, los PIAs se puede hacer así, creo también. Entonces es una ventaja enorme. Los Unit Link antes se utilizaban, de hecho, para dejar dinero a queridas. Sí. Antiguamente, porque... No diré quién me habló de los Unit Link, pero lo supo por eso. A mí me gusta mucho lo que estás mencionando, porque muchas personas que nos oyen quizás no sepan hasta este momento que se puede ahorrar e invertir a través de seguros, porque digo, vamos a ver, la cuenta corriente actualmente no te da nada. No hay ninguna razón para que ese dinero esté cogiendo por una cuenta corriente, habiendo estas opciones que son como huchas remuneradas. Es que el panorama es enorme, hay que aprovecharlo. Pero puedes retirarlo cuando quieras o tienes un horizonte. Puedes retirarlo cuando quieras. Un PIAs es totalmente líquido. Sí que la mayoría de aseguradoras, por tema de fraude,
las últimas aportaciones no te las devuelven hasta pasados 2 meses. Es decir, si tú has aportado ahora en enero, en octubre hasta diciembre no vas a poder recuperar la aportación de diciembre, pero eso es por un tema de fraude interno que lo tienen la mayoría. Y el tema de la fiscalidad, José, me imagino que tributas por la rentabilidad, por lo que ganas, no como los planes de pensiones que tributas por todo lo que aportas. No tributas por todo. Otra cosa es que lo rescates como renta vitalicia, que es a lo que te tiran la mayoría, y entonces la renta vitalicia te renta y pagas todo. Y tienes que pagar. Todo. Y diré que hay un respaldo del fondo de seguros, ¿verdad? Es decir, son productos que están respaldados no por el fondo de garantía de depósitos, sino el que corresponde a las aseguradoras. Eso es la DGS, la Dirección General de Seguros, Fondos de Pensiones, la que respalda ese dinero. No está tan estatalizado, es decir, no son 100.000 euros por cuenta y partícipe. Pero las propias aseguradoras, tienen sus mecanismos para, en caso de quiebra una aseguradora, respaldarlo. Perfecto. Bueno, pues, oye, ha dado de sí el programa, ¿eh? Qué de cantidad de productos y de consejos hemos dado opciones de disrupción, pero ahora llegan las recomendaciones, sin duda, de Value School. Luis Alberto Iglesias. Bueno, Luis Fer, pues... ¿Qué nos traes desde Value School? Pues traigo recomendaciones al hilo de lo que nos ha contado nuestro invitado José Trecet. Voy a hacer un inciso. Esta semana pasada se hizo muy viralizó un vídeo en que una comentarista de La Sexta Noche le reprochaba a Juan Ramón Rayo, a voz en grito, que se estaba insinuando que los españoles debieran jugarse en la bolsa para todo su futuro, su pensión. Ven que no es así, por favor, no crean este tipo de cosas, porque estamos explorando aquí enfoques muy prácticos, nada sofisticados y muy provechosos. La cuestión es que hay que entender lo que se hace y dar el paso, no quedarse, por favor, en este mundo de la inversión. Quizá uno de los pasos más peligrosos es no hacer nada, porque al final se lo come toda la inflación. Bueno, vamos con las recomendaciones. En el primer lugar, vamos a hacer una especie de baño de agua fría en cuanto a que hemos hablado de planes de pensiones. Pues todos los años el profesor Pablo Fernández del IES presenta y publica un informe donde, estudiando un montón de planes de pensiones en un plazo largo de 15 años, esto que llamamos aquí largo plazo, demuestra que las rentabilidades por lo general son paupérrimas, abundando en lo que nos decía José. No son productos buenos, no solamente por la fatal fiscalidad, sino por las rentabilidades que dan. Entonces, si quieren leer el estudio, se llama todos los años igual, Rentabilidad de los fondos de pensiones en España. El último es 2003-2018. Luego le ponemos el enlace en Twitter para que ustedes se lo descarguen. La segunda recomendación es un vídeo de nuestro propio canal de YouTube de una conferencia que nos dio José Trecet con Manuel Álvarez, experto en pensiones, titulada ¿Cómo ahorrar e invertir para la jubilación? Es la típica charla de 1:15 de Value School que se tiene que ver varias veces y tomando notas, porque en cada visionado se van a aprender cosas nuevas y, de nuevo, eminentemente prácticas. Consejos sobre los que uno puede actuar para mejorar, para poner a trabajar sus ahorros y mejorar, poner en forma sus finanzas personales. La tercera es un artículo del propio José que se titula ¿Qué son las rentas vitalicias y cómo funcionan? Lo que ha explicado aquí con más detalles, tablas de ejemplos, etcétera, todas la información que necesitarían está en ese artículo que publicaste en Finect. Finect.com, aprovecho para insistir, es una plataforma con un montón de artículos e información para ahorradores e inversores como la mayoría de nosotros. Y por último, me llamó la atención que en ese artículo que acabo de citar, José se refiere a un informe de 112 páginas, esto ya es recomendación para los que se quieran empapar, que se llama Soluciones para la jubilación, naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España. Porque yo pienso que esto de que un jubilado diga, o una persona que está pronto a jubilarse, oye, que yo me puedo garantizar todos los años, todos los meses, un dinero, eso le puede gustar mucho, porque oye, si uno vive mucho, la aseguradora se hace cargo de ello, es decir, no, hasta que uno no se muera no deja de fluir esa renta. Puede estar muy bien, sepamos en qué nos metemos, cómo funciona el producto. En este informe, te digo, de 112 páginas, se explica todo con pelos y señales. Nuevamente, el enlace de descarga al PDF lo vamos a poner en el Twitter del programa.
Bueno, pues José Trecet, ¿cómo te has sentido? Muy bien. Pues se nos ha terminado la hora. Yo voy a amenazar, como hago con muchos de nuestros invitados, en volverte a invitar. Espero que Luis Alberto Iglesias desde Value School cuente contigo en más ocasiones, porque creo que ha sido un programa de verdad de colección para guardarlo, para tenerlo ahí, para, como dice Luigi de esa charla, írsela poniendo de vez en cuando y ir tomando nota y sobre todo ir metiéndonos en la cabeza eso que nos decía Domingo al principio, esa disrupción, tratar de cambiar un poco las cosas, cambiar nuestra manera de ver nuestro futuro y sobre todo eso que tanto nos gusta en esta casa, ¿verdad? Y en Value School, el tener la libertad, ¿no? La libertad de elegir lo que queramos en el día de mañana, de tomar las riendas financieras y ganarnos nuestra libertad. Manuel Llamas. Para los desconfiados, solo una cosa. Si después de todo lo que hemos dicho durante este programa todavía desconfían, recuerden lo que acaba de decir Luigi. Elisa Beni recomienda no invertir en bolsa. Elisa Beni, repito. Fíjate, ese es un consejo a la inversa. Domingo Soriano, gracias como